Y además de que la Fiscalía ha pedido una pena de 35 años de prisión, Pedro, que es, digamos, la pena más alta que se puede vincular al delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal. Estamos en estos momentos en la comunicación con el abogado penalista Andy Carrión. Y vamos a hablar sobre esta reciente información que se conoció el día de ayer sobre esta acusación y petición de prisión de 35 años de cárcel que hizo el Ministerio Público sobre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en un presunto lavado de activos que habría cometido cuando él terminó siendo ministro de Estado, pero antes también daba asesorías a empresas como Odebrecht y que luego terminó beneficiando ya cuando llegó al aparato estatal. Doctor Carrión, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, perdón, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Pedro, gracias por la invitación. Doctor Carrión, yo quiero partir por la preocupación que tengo dentro de esta imputación que hace la Fiscalía, que lo estaba analizando el día de ayer, a ver si usted me ayuda mucho más a entender. ¿Hasta qué punto lo que cobró Pedro Pablo Kuczynski en el ámbito de su ejercicio profesional, porque la Fiscalía le imputa eso, que para la Fiscalía ha sido un cobro camuflado de 12 millones de dólares en asesorías y que luego terminó Kuczynski beneficiando a Odebrecht con proyectos de inversión pública cuando este ya llegó a ser ministro de Estado? Pero ¿hasta qué punto los cobros que Kuczynski hizo en el ejercicio profesional que él desarrollaba de manera privada termina siendo una causal para imputarle lavado de activos? Tal como acabas de señalar, Pedro, la imputación que ha formulado la Fiscalía en contra de Pedro Pablo Kuczynski versa sobre una relación empresarial, accionarial con Odebrecht, que habría, digamos, desplegado sus efectos, no necesariamente cuando él era funcionario público, es decir, ministro de Estado y luego presidente de la República, sino que se retrotrae a cuando él más bien era un empresario, un privado, que realizaba negocios con Odebrecht. Ahora bien, aquí hay un punto débil de la imputación, Pedro, porque como tú bien has advertido, ¿cómo podría él relacionarse con el delito de lavado de activos si el delito de lavado de activos en rigor requiere la concurrencia de un delito previo? ¿Cuál es el delito previo? Pues lo que sostiene la Fiscalía es el beneficio que habría otorgado a la empresa Odebrecht desde que él ya era un privado, un empresario, y que esto se habría graficado dentro de una organización criminal en la que no solamente se encuentra Pedro Pablo Kuczynski, sino también Gerardo Sepúlveda, entre otros, que habrían también conformado las empresas de las que él era socio y accionista. Así es que para la Fiscalía no queda muy claro cuál es el delito previo, porque o bien se trataría de un pago de favores cuando él era funcionario público, pero debería de señalarlo de manera expresa, es decir, por ejemplo, el delito de corrupción de funcionarios, el delito de tráfico de influencias, pero lo que ha señalado la Fiscalía en el caso específico de Pedro Pablo Kuczynski es que habría cometido el delito de lavado de activos, es decir, recibido dineros ilícitos por parte de Odebrecht para el funcionamiento propio de sus empresas y que luego habría pagado favores cuando era funcionario público dentro de una supuesta organización criminal. ¿Y por qué la Fiscalía no va por ese último punto? Si el problema de Kuczynski surge cuando él era ministro de Estado y beneficia a la empresa que él asesoraba a través de sus empresas privadas, cuando ejercía función privada, ¿por qué no parte por la parte de corrupción? ¿Por qué va a la actividad privada que Kuczynski desarrollaba catalogándola como asesorías camufladas dentro de un lavado de activos? Para responder tu pregunta, también deberíamos de contextualizar, Pedro, cómo el equipo especial Lavallato imputa por lo general los delitos vinculados a Odebrecht. Por ejemplo, en ciertos partidos políticos, desde que habrían recibido financiamiento directo para las campañas, a efecto de posteriormente estas empresas sean favorecidas cuando los postulantes asuman un puesto público. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski es algo particular, porque de acuerdo a la Fiscalía no habría habido un financiamiento al partido, sino que el financiamiento se habría producido cuando se realizaron negocios con Odebrecht y que simplemente la realización de negocios con Odebrecht ya constituiría un acto irregular por el cual Pedro Pablo Kuczynski debería posteriormente pagar favores cuando él ya era ministro de Estado. Esa es la hipótesis incriminatoria que maneja la Fiscalía, pero aquí falta un punto importante, que es la conexión con el delito previo, porque la Fiscalía en este caso no solamente debería de investigar el delito de lavado de activos y eventualmente la organización criminal,
sino también incluir dentro de la investigación, por ejemplo, el delito de tráfico de influencias o el delito de cohecho, y con eso ya redondearía la imputación. Pero eso es precisamente lo que falta en el caso vinculado a Pedro Pablo Kuczynski. Claro, porque a mi criterio, a mi humilde criterio, doctor Carrión, yo que soy neófito en el tema legal, yo entiendo que en el debate del proceso van a ver la parte técnica, esas conexiones que precisamente usted está mencionando. ¿Cómo se podría calificar como lavado de activos lo que Kuczynski cobró en su ejercicio profesional? ¿Quién podría cuestionar que cobró 5 millones, 1 millón o un sol? ¿Quién podría cuestionar? ¿Cómo la Fiscalía podría demostrar que esos 12 millones efectivamente han sido como parte de un pago previo para que cuando él sea ministro los beneficie? Ese va a ser el despliego probatorio que va a tener que realizar la Fiscalía ya ahora mismo en la etapa del control de acusación, porque como bien señalas, ya la Fiscalía ha formulado una acusación en contra de Pedro Pablo Kuczynski, y ahí es donde se va a tener que discutir no solamente el delito de lavado de activos, sino también cómo este delito de lavado de activos tiene conexión con un eventual delito previo, es decir, por qué se originan activos ilícitos en el caso vinculado a Pedro Pablo Kuczynski. Y además de que la Fiscalía ha pedido una pena de 35 años de prisión, Pedro, que es, digamos, la pena más alta que se puede vincular al delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal. Ello significa que para la Fiscalía aquí existe un caso redondo, porque si no, no pediría la pena máxima, porque se solicita la pena máxima siempre en atención a la evidencia, a las pruebas con las que cuenta la Fiscalía en este caso en específico. Pero no podremos caer en la misma zona gris como estamos, por ejemplo, viene el tema de Keiko Fujimori y el tema de Ollanta, porque ambos, desde la parte técnica de su defensa, cuestionan a la Fiscalía que los tipifiquen como lavadores de activos o que sean investigados por lavado de activos en un momento cuando recibir aportes para campaña política no era un acto criminal. Ollanta incluso llevó ese recurso hasta casación para que se determine que la plata que Odebrecht se le dio no es lavado de activos, era un financiamiento. Y a lo mucho, señaló en su momento la defensa de Keiko Fujimori, podría tratarse de una falta administrativa ante la OMP por no reportar los ingresos que habían recibido. Pero delito como tal no era en su oportunidad. Y esa es la discusión en este momento respecto al tema de Keiko Fujimori y Ollanta por los aportes que también recibieron de Odebrecht. Esa fue una discusión que abordó, Pedro, como bien señalas, la Corte Suprema, a través de un recurso de casación que presentó la defensa de Ollanta Humala. Ollanta Humala señaló de que en este caso en específico por el cual viene siendo investigado no concurriría el delito de lavado de activos en atención a que no se había cumplido con todo el ciclo de colocación, de transformación de los dineros y que por tanto no sería el delito de lavado de activos. Sin embargo, lo que ha señalado la Corte Suprema es de que no se requiere que se cumpla con todo el ciclo y de que también el recibir dineros, y eso es importante señalarlo, el recibir dineros por parte de una empresa y que se pueda sospecharse de que es ilícito, no solamente constituiría el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, sino también, y lo dijo siempre incondicional, podría constituir el delito de lavado de activos, pero que esto tiene que señalarse en el caso a caso, es decir, individualizar si en el caso en concreto este financiamiento al partido político constituye el delito de lavado de activos. Y esa es una discusión que va a tener que darse también en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, porque lo principal que se va a discutir, al menos en el control formal, es decir, ya cuando se ingresa a esta etapa intermedia a raíz de la acusación formulada, es de que la Fiscalía va a tener que precisar, y de seguro que lo va a exigir la defensa, cuál es el delito previo, del por qué imputa el delito de lavado de activos y que va a tener que individualizar respecto a cada uno de los participantes por qué señala la Fiscalía de que aquí se ha cometido el delito de lavado de activos. En el caso de Keiko Fujimori hay varias correcciones que tiene que estar haciendo el fiscal Domingo Pérez al expediente en el control de acusación. En el caso de Alejandro Toledo pasó lo mismo. Terminó siendo corregido el fiscal durante la audiencia con el juez Richard Concepción Caroancho, que tiene que corregir esas falencias del expediente fiscal. Y en el caso de Kuczynski, ¿usted ha visto si el expediente fiscal es sólido, si está listo para que se pueda debatir, entrar a esta etapa de control de acusación y expedito para el juicio oral? El primer filtro que va a tener que pasar esta acusación formulada por la Fiscalía es la corroboración de los aspectos formales. En el caso de Keiko Fujimori, Pedro, se devolvió hasta en 7 oportunidades la acusación para que el fiscal pueda corregir
los elementos recogidos en su propia acusación. Habían tantas falencias que el juez tuvo que devolver en ese número, en esa cantidad de veces para que pueda subsanarse. En el caso de Ollanta fue igual. Y si tenemos ya esos precedentes, podríamos señalar de que también lo mismo va a suceder en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Sobre todo, Pedro, en el aspecto medular de concretizar, de individualizar el delito previo. Ese es un aspecto en el cual la Fiscalía no ha prestado atención. Y es más, ¿no? Hasta en alguna ocasión el propio juez de control, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, ya llegó a llamar la atención al fiscal por haber formulado una acusación con tantas deficiencias, porque lo usual es de que el juez de control devuelva una o dos veces al fiscal para que pueda corregir o subsanar los errores advertidos. Pero vemos de que en los casos que ya están pasando la etapa intermedia y que se encuentran en juicio oral, esta no ha sido la regla, y la regla más bien ha sido que los jueces adviertan las inmensas deficiencias que han mostrado los fiscales al momento de formular una acusación. En el caso de Keiko Fujimori, al parecer fue el apresuramiento, porque ya nos encontrábamos a puertas de una campaña política, y que esto habría afectado precisamente la campaña de Keiko Fujimori. En este caso de Pedro Pablo Kuczynski, me suena no tan proporcional el hecho de que pida 35 años de prisión, Pedro. Eso va a tener que sustentarlo en el control de acusación. Y esperemos que enfrente esta acusación el propio fiscal quien la formula, es decir, el propio José Domingo Pérez, porque como todos sabemos, él está postulando a un puesto de juez, ya no de fiscal, sino de juez, que haría que él ya se sustraiga de estas responsabilidades que vienen en curso. Claro, y con esa pregunta quiero cerrar, doctor Carrión. ¿Cuánto afectaría las investigaciones de la Fiscalía o el desarrollo de estas diligencias fiscales emblemáticas, por cierto, sobre ex líderes políticos, expresidentes, que el fiscal Domingo Pérez estaba desarrollando, con su ausencia ante la posibilidad de que termine ocupando un asiento en la Sala Penal Nacional? Lo que se espera a raíz de la preservación de la institucionalidad es de que en rigor la ausencia del fiscal José Domingo Pérez no afecte las investigaciones en curso, puesto que no deberíamos de personalizar la persecución pública. Pero no obstante, debemos también de resaltar el inmenso protagonismo que han tenido no solamente algunos fiscales como José Domingo Pérez, sino también con el coordinador que es Bela Barba. Así es que esperemos de que esto no afecte, pero claro, en algunas audiencias también vemos de que ya las que están adelantadas no participa necesariamente el fiscal José Domingo Pérez, y que tiene gente adjunta o fiscales adjuntos que podrían de alguna manera también llevar adelante esta labor, una labor titánica, por cierto, pero siempre afecta la labor cuando el fiscal propio que formula la acusación ya no va a poder defenderlo ante el Poder Judicial. Bien, doctor Carrión, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día, buen sábado. Gracias. Muy buenos días.